Fredericksburg. Está más o menos a 1 hora al norte de aquí. Ya lo habíamos visto, ¿no? Austin está de este lado al norte, Fredericksburg está aquí, en el Hill Country. Van a ver las montañitas que hacen que los tejanos se emocionen, porque el resto de Texas es plano a más no poder. ¿Salen ahí las montañas? Ahí salen, las ponen con muchísimo orgullo. Entonces, Fredericksburg, the Texas Hill Country. Texas Heart, German Soul. Corazón tejano, alma alemana. ¿Y qué tiene que ver esto del alma alemana? Fredericksburg es un pueblo muy especial, se los decía a algunos ayer, porque refleja el peso de la inmigración de alemanes a los Estados Unidos. Este mapa, por colores, te muestra el origen racial, étnico, de la mayor parte de los que viven en las distintas regiones del país. ¿Qué color predomina? Sin pensarlo mucho. Azul. ¿Qué es azul? German. La mayor parte de los norteamericanos son de origen alemán. Yo creía que ingleses. En un primer momento, cuando se fundó el país y se pobló la costa este, sí, pero luego comienza un siglo de inmigraciones que tiene como principales aportes a la población norteamericana la de los alemanes. Vean cómo en el Hill Country hay una gran cantidad de condados que tienen una mayoría de ancestros que provienen de Alemania. Si en torno al río de San Antonio hay tantas cervecerías, es porque vinieron todos estos de Baviera y decían, nosotros sabemos hacer cerveza, vamos a ponernos a hacer cerveza. Entonces, y la mayor parte de las antiguas empresas en San Antonio las fundaron alemanes. Entonces, la presencia alemana en estas tierras es enorme. Algunos les platicaba de una iglesita que está aquí muy cerca, rodeada completamente por un centro comercial, que es la iglesia de San Joseph, San José, que es una iglesia que construyó la comunidad alemana. Los vitrales tienen las leyendas de las escenas que ahí representan en alemán. Y al día de hoy, una vez al mes, canta un coro en alemán de los descendientes de esos alemanes que fundaron aquí estas comunidades. Vean esto, esta es una evolución de los grupos nacionales que migran a los Estados Unidos y cómo evolucionan con el tiempo. Muy recientemente, pues va a ser los mexicanos los que se van a mudar y se convierten en la mayor parte de la origen de migración en Estados Unidos. Pero vean la mayoría anterior, ¿cuál era? Siempre Alemania, Alemania, Alemania y ahora recientemente México. Todo esto es porque cuando tú llegas a Fredericksburg, se lo comentaba ayer al padre, no dice Welcome to Fredericksburg, dice Fredericksburg, Willkommen, ¿no? Y lo van a ver, los letreros de las tiendas, todo está en alemán, ellos están muy orgullosos de su origen alemán, celebran la Navidad con las costumbres alemanas, y es un pueblito muy folclórico que se ha convertido en un polo de atracción turística extraordinario. Hoy vamos a comer, y lo que pide son schnitzels y frankfurters, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver y lo vamos a vivir, y es simpático y es bonito. Últimamente, también se ha puesto de moda porque el Hill Country tejano es zona de viñedos. Cada vez hay una industria vitivinícola más grande en esa región, y están los viñedos a las afueras de Fredericksburg y tienen sus vinotecas en la calle principal de Fredericksburg. Entonces, hoy que caminemos por ahí, van a ver que hay muchas vinotecas, y entonces la gente suele venirse de fin de semana, viernes, sábado y domingo, y van a visitar los viñedos y después terminan el día tomándose una copita en alguna de estas vinotecas. Es un paseo muy bonito. En esta población no faltan las cervezas alemanas, la milanesa llamada Schnitzel y los pasteles alemanes como el de chocolate de la Selva Negra o el strudel de manzana. Pero se debe dar un paseo, especialmente caminando, para conocer las casas y las fachadas de este lugar. Este cuadro muestra algunas de ellas. A Fredericksburg se va a ver toda esta cultura alemana en el Hill Country tejano, que es muy simpática. Pero también se va a ver el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico.
No hay proporción entre el tamaño del pueblo y el tamaño y dignidad del museo. Este es un museo que podría estar en Washington, en Los Ángeles, en Atlanta, y en cambio está en un pueblito, perdido en las montañas tejanas. ¿Por qué? Porque el pueblito, en realidad, a quien honra es al almirante norteamericano, Chester Nimitz, que dirigió al ejército de los Estados Unidos, en concreto a la Marina de los Estados Unidos, durante la Guerra del Pacífico, entre 1941 y 1945. En la Segunda Guerra Mundial hubo algunos generales americanos que se volvieron héroes nacionales y figuras internacionales. Piensen en Patton, piensen en MacArthur, piensen en Eisenhower, que hasta presidente llegó a ser. Bueno, pues en ese mismo nivel, para los americanos, está Chester Nimitz, que lo hizo como almirante al frente de la Marina norteamericana en uno de los escenarios de guerra más ardientes de la misma. Y él era de ahí murió. Vamos a visitar su casa. Esta hoja muestra todo el conjunto de lugares y espacios que forman parte del museo. Desde la casa en color blanco del personaje de la escultura que vamos a visitar con el letrero National Museum Pacific War y otros espacios más. Ciertamente se muestran cosas muy interesantes, pero en lo particular, todo lo que sea referente a la guerra me provoca un cierto malestar por las vidas humanas que se pierden y las atrocidades en contra de personas y poblaciones, por lo que me limitaré a mostrarles sin comentarios parte de lo que se exhibe aquí, dejando algunos breves comentarios de nuestro guía Aarón Castillo. La visita comienza en esta casa que tiene una galería dedicada a la vida y obra de Chester William Nimitz, almirante y comandante en jefe de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Ofrece fotografías y algunos objetos personales del héroe. Esta es una tabla de los muertos, de soldados norteamericanos muertos en distintas guerras en donde Estados Unidos ha participado. La Segunda Guerra Mundial es el segundo conflicto donde fallecieron el mayor número de personas, poco más de 400,000 soldados norteamericanos. La guerra más sangrienta es la guerra civil de la que platicábamos ayer, entre el 61 y el 65, con 620,000 muertos. Pero los rifles, por ejemplo, para la guerra civil norteamericana ya han adquirido una perfección mucho mayor. Ya descubrieron que hay que hacerle un barreno en el cañón para que la bala salga girando, y si sale girando sale más rápido, a mayor distancia y con mayor precisión. En fin, ya ha habido una evolución, todo eso por la revolución industrial, ¿no? Aplicada a la guerra. Y empiezan los sistemas de repetición que permiten disparar más rápido, y todo eso ya se empieza a vivir en la guerra civil americana. Pero bueno, ahora, esto me parece que es muy interesante y muy adecuado para nuestra época. La participación de Estados Unidos en estas guerras no es una tendencia evidente para los norteamericanos. Nosotros, viniendo de México, tenemos una perspectiva de Estados Unidos, corríjanme, de un país peleonero, ¿no? Sí. Abusivo, que le gusta la guerra. Sí. Y entonces la historia de Estados Unidos te permite matizar eso. No es que no sea cierto, ahorita lo vamos a ver, pero no siempre es así, y ese es el punto. Y ahorita explico por qué es importante para el hoy. Ayer vimos un mapa similar a este, donde veíamos las distintas regiones del país y cómo el país fue creciendo. Esta es la parte que heredaron originalmente de Inglaterra y luego lo que fueron adquiriendo ya por compras, ya por guerras. Y el punto es que al final del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, van de océano a océano, y esos océanos los protegen, los distancian con respecto de Europa. Europa es exactamente lo contrario. Todos los países están pegados unos junto a otros y en constante conflicto a lo largo de siglos y siglos y siglos. Y los norteamericanos dicen, nosotros vamos a ser distintos de los europeos. Ellos tienen vecinos incómodos, nosotros no tenemos vecinos, ¿no? Tenemos a México al sur, ya le ganamos en una guerra, y tenemos a los canadienses al norte,
que son 3 pelados en un territorio vastísimo y que acabaron siendo muy buenas gentes y no son particularmente peleoneros, ¿no? Y entonces tenemos esta posición privilegiada en el mundo donde nuestros océanos nos protegen de la guerra. ¿Qué es lo que Zelensky le dijo a Trump en esta entrevista que acabó a gritos en la oficina Oval hace unos meses? Dijo, you're protected by your 2 beautiful seas, ¿no? A ti te protegen tus hermosísimos mares, pero en cambio a nosotros nos tenemos encima. Sí. Entonces, les explicaba ayer que James Monroe después va a pronunciar este dictum, que es América para los americanos, la doctrina Monroe. No solo estamos protegidos por los océanos que nos alejan de los conflictos europeos, sino que vamos a velar porque los europeos no puedan meterse en ningún territorio de la totalidad del continente americano. Oye, Aarón, pero ¿y la guerra entre liberales y conservadores, el Segundo Imperio Mexicano? ¿No fue Napoleón III el que mandó ejércitos para que apoyaran a Maximiliano de Habsburgo? Sí, pero porque México estaba en ese momento, perdón, Estados Unidos en ese momento estaba en su guerra civil. Claro. Entonces, Estados Unidos no podía aplicar la doctrina Monroe porque tenían un conflicto interno terrible. Y en el momento en el que acaba la guerra civil norteamericana, los franceses salen corriendo. Porque Estados Unidos los amenaza diciéndoles América para los americanos. Entonces, hay una tendencia histórica en Estados Unidos al aislamiento y a la no participación en grandes conflictos internacionales. Al mismo tiempo, ha habido otras épocas, que son las que tú tienes ahora en mente y yo también, en donde esa tendencia se ha roto y Estados Unidos se ha convertido en una gran influencia militar en el mundo entero. Pero esto tiene que ver con periodos históricos específicos. Vean, hay una sección de Statista que está dedicado a este tema y lo explican aquí. Dice, los Estados Unidos ha estado involucrado en más de 500 conflictos internacionales desde 1776 hasta hoy. El 60% de esos conflictos tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX, o sea, es algo muy reciente. Y una tercera parte en el siglo XXI. O sea, durante muchísimo tiempo, Estados Unidos no se metía con nadie. Y eso le permitió prosperar de una forma extraordinaria. Luego, las guerras lo llaman. Este es un histórico de los distintos enfrentamientos de Estados Unidos y el tipo de enfrentamiento que hubo. Entonces, acciones diplomáticas no militarizadas, amenazas para el uso de la fuerza, demostraciones de fuerza, uso de la fuerza, guerras declaradas. Vean cómo se cargan en la segunda mitad del siglo XX. O sea, realmente es en la segunda mitad del siglo XX, durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos se vuelve esa fuerza violenta y esa presencia militar omnipresente que conocemos. Vean cómo hay un periodo aquí de mínima intervención entre las dos guerras. Recordemos que Estados Unidos no quería entrar a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comienza en 1914, Estados Unidos no entra a la guerra sino hasta 1917. Porque vivía su doctrina, me protegen mis océanos, los europeos se están matando, eso es problema de ellos. Mi cuñado diría, not my peanuts, not my monkeys, ¿no? Hasta que le empiezan a hundir barcos en el Atlántico, barcos americanos y barcos ingleses, que llevaban ciudadanos norteamericanos a Inglaterra y le empiezan a matar a los hijos de las familias más prominentes que estaban bajando a Inglaterra, y aquello ya se empieza a volver un conflicto internacional que afecta a Estados Unidos y finalmente tienen que entrar en la guerra. Terminada la participación en la Primera Guerra Mundial, viene un declive de la intervención y el ánimo de intervención de los norteamericanos. Como pueden ver, hay maquetas y elementos en tamaño real de aviones, barcos, portaaviones, torpedos y muchas cosas más.
Finalmente, les muestro este espacio que ofrece en determinados horarios representaciones de tácticas y luchas de guerra semejantes a las que se ven en Estudios Universal. Sin embargo, de este pueblo, muchos prefieren más los strudel o quizás una cerveza fresca para el calor. Cada quien sus gustos, ¿no lo creen?